La única gasolina con aditivos alemanes. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 813. Bueno, Los Cuatro Pelagatos, plataforma de Martín Pallares, por ejemplo, está señalando que la Asamblea Nacional se ha suicidado por salvar rabos de paja. Para comenzar por una pregunta genérica y de coyuntura a la que hay que atacarla predominantemente. Pues los asambleístas con rabo de paja fueron los que comprometieron el prestigio y la legitimidad de la Asamblea. ¿Quién dijo esto? Esto dijo el mismísimo Esteban Bernal del Movimiento Creo. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ha manifestado que lo hecho por los asambleístas menoscaba el prestigio del cuerpo colegiado, porque fueron los mismos asambleístas los que decidieron cómo deben ser sancionados. El blindaje conseguido a propósito del proceso en contra, por ejemplo, de la asambleísta Espín, no hace sino poner en evidencia, estimados amigos oyentes, la inmensa ceguera, poner en evidencia la inmensa ceguera del sector asambleístas o de asambleístas considerados como no correístas. Ellos proyectan, según este escrito de Martín Pallares, la imagen de que prefieren aferrarse a un cargo que les provee inmunidad y un salario que, pues bordea los $5,000 antes que proteger el patrimonio ético y la buena imagen de la Asamblea. A esa decisión o resolución han llegado. Los asambleístas hacen esto en un momento de inmensa fragilidad de las instituciones democráticas, cuando el correísmo busca el caos y busca también torpedear la escasa confianza que la sociedad tiene en ellas. Precisamente al finalizar la semana, voceros del correísmo más trasnochados, como Gabriela Rivadeneira, dice Martín Pallares, estaban promocionando una posible Asamblea Nacional Constituyente o tal vez la muerte cruzada. Y qué mejor para que esa idea germine que la Asamblea se inmole como lo hizo el día jueves. A tal punto que le dijeron a la presidenta que ha salvado al Ecuador y que ha salvado al Parlamento ecuatoriano. La aprobación de la resolución para que se apruebe la destitución con 91 votos contrasta con la forma en que se destituyó de la presidencia de la Asamblea José Serrano en el mes de marzo del año anterior. Es decir, del mes de marzo del 18. En esta ocasión, si bien hubieron 103 votos, la destitución se tramitó mediante una resolución que exigía, como establece el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una mayoría simple de 51 votos. Ellos inventaron ahora una mayoría de 91 para poder aladear a gente indeseable. Todo es cuestión de los tiempos, de las necesidades estratégicas de mantenerse en un poder usurpado desde el lado de los valores éticos que debe adornar a los personajes que integran un cuerpo colegiado como la Asamblea Nacional. Yo quiero que tenga la bondad el respetable exparlamentario
Andrés Páez, cuando tenemos la ocasión de saludar a la doctora Patricia Borja, especialista en seguridad social, de anticiparnos en una minga de encuentros todos los elementos que han nutrido este cuarto de hora de vida política nacional en los últimos días. ¿Y qué le queda en blanco y negro de la actitud del señor presidente de la República, que hoy viajaba o ya viajó? Estoy yo también llegado al país hace algunas horas. Ya viajó el presidente a Centroamérica, pero es una especie de vacación, entretenimiento, porque tiene muchas presiones, animadversiones gratuitas, enemigos acérrimos que le están viendo las costuras en todos los lados y que él se deja verlas, pues. Desde luego, está en una simbiosis bastante complicada, no le cuaja un solo cambio para bien. Entonces, hay ocasiones en que él guarda silencios que parecen eternos. Es que está pensando cómo resolver el problema. No lo confía a nadie ni a nada. Es muy dura la situación en la que se encuentra el liderazgo nacional en materia política y administrativa. Por eso es que después de esta revisión general de los hechos que han escenificado esta última semana, que no hemos estado por estos lares, y que me da mucha satisfacción haber retornado, aunque no de mi agrado lo que he visto en el exterior, se habla de nuestro país. Una verdadera pena. Pero nos vamos a dedicar también a hablar del IES, de la institución donde una buena parte de la población ecuatoriana se encuentra afiliada. ¿Cómo le han destruido? Y claro, llegan a decirnos que no hay plata para tanta gente, pero ni siquiera los mismísimos directivos de la institución, ni los que provocaron ese colapso. Ellos están a la expectativa de que las cosas políticas cambien para retornar al país y seguramente reinstalarse en lo que mejor saben hacer. Eso que mejor saben hacer es pecaminoso y por eso no lo digo. Para volver a traficar con las buenas intenciones que ha tenido la parte de la población que aspiraba se den cambios en este gobierno. Pero estamos viendo que no. ¿Por qué, Andrés, la gente está decepcionada de todo lo que ocurre en el país, francamente? Gracias, Gonzalo. Buenos días. Un saludo a la doctora Borja. Yo creo que las redes sociales le han permitido al Ecuador que ya no pueda existir el pacto de la regalada gana y el todo vale. La gente ahora se entera por redes sociales rápidamente lo que está pasando en el Parlamento. Y lo que sucedió la semana anterior es una verdadera vergüenza. Blindar a dos personas que están cuestionadas por sus actuaciones aberrantes es verdaderamente impresentable. No solamente los que propusieron esa barbaridad de tener una mayoría calificada, sino también los que apoyaron esa decisión. Y creo que ahí el Parlamento se disparó en el pie, porque ya con un deterioro de su prestigio considerable, lo de la semana anterior simplemente le puso un INRI al Parlamento, y creo que en adelante el juzgamiento de la sociedad será muy severo frente a todo lo que suceda. ¿Qué decisiones puede tomar la señora Espín o la otra señora, la recaudadora, en las comisiones que participen, en las votaciones que hagan, en las decisiones que influyan? Creo que la gente ahora tiene la posibilidad de estar informada de manera mucho más directa mientras está esperando el cambio de luz en el celular, en el semáforo,
coge su celular y mira lo que está pasando y recibe las noticias. Y esa es la verdad. Aquí la gente está mucho más informada y creo que los legisladores deberían entender eso para evitar adoptar decisiones tan vergonzosas como las de la semana pasada. Por otro lado, a mí me parece que hay una inacción en cuanto a las decisiones políticas respecto de la demanda más importante que tiene el Ecuador, que es que se recupere, aunque sea una parte de los 70.000 millones que se robaron durante la década perdida. Y creo que el Ecuador también tiene una sed de justicia, porque resulta, y usted recordará, que a un señor acusado de llevar un monigote de un borrego se le tuvo casi 10 meses preso, ¿no? Y resulta que acá los verdaderos ladrones, delincuentes que han saqueado a la patria, se pasean como si nada, se escapan, burlándose de todos, hasta agradeciendo por dejarles escapar, y creo que eso va provocando un entorno absolutamente negativo para las instituciones. Me da la impresión de que si hay una decisión política de entrarle pero con todo a la corrupción y a la impunidad, porque muchas veces cometemos el sesgo de enfocarnos en la corrupción, y no es solamente el problema de la corrupción, es también el problema de la impunidad, que se ha convertido en una mezcla explosiva con la corrupción. Y la demanda de la ciudadanía es: ¿por qué no se adoptan decisiones que sean categóricas? Ayer leía en redes sociales, nos llenan de radares, lo cual es bueno para evitar que la gente exceda en la velocidad y proteger la vida de los ciudadanos. Es bueno tener radares que controlen la velocidad, pero sin embargo, no parecerían tomarse medidas tan exhaustivas y exigentes respecto de los grandes delitos que se han cometido durante la década robada. Y me da la impresión de que ha llegado el momento de que efectivamente así suceda, porque no es justo que el Ecuador viva en esto, que es, o sea, como que no pasa nada, ¿no? Como que no pasa nada. Y viajan y están por aquí, por allá, y dan unas declaraciones y firman unos acuerdos rimbombantes que no dicen nada, y finalmente no pasa nada frente a las demandas de la gente. Gonzalo, la gente tiene sed de justicia. Esa es la verdad. Pero Correa se victimiza y dice que en el Ecuador ha ocurrido un golpe blando. Otra vez la teoría del golpe blando. Exactamente. Y una jornada de persecución que le afecta tremendamente. Correa no tiene la credencial ética para hablar ni de persecución ni de nada. Él no dirigió un gobierno, él fue jefe de una banda peligrosa de criminales que operaron durante 10 años en el Ecuador. Y que Correa hable de persecución me parece una barbaridad. Usted tiene mi libro Prohibido Olvidar, ahí está retratada la persecución a todos, a periodistas, a políticos, a dirigentes sociales, a cualquier persona que en la calle le hacía una mala seña. Es un inventario increíble, ¿no? Estremecedor. ¿Cómo nos dejamos? Bueno, no nos dejamos la mayor parte. No todos agachamos la cabeza. Así es. Pero desgraciadamente algunos de los que agacharon la cabeza ahora salen machísimos a hablar contra Correa. Es verdad. ¿Ha notado usted, Gonzalo? Es verdad. Algunos agacharon la cabeza y no aparecían. Mientras el pueblo de Quito ofrendaba sus energías y hasta su vida en las calles luchando contra una dictadura, habían otros que estaban calladitos en su casa frotándose las manos a ver si algo les caía. Y ahora son candidatos. Esa es la verdad, Gonzalo. Y van a ser la mayor parte. Bueno, es que eso es lo que hay que abrirle los ojos a la gente. Ni un solo voto a los que agacharon la cabeza frente a Correa, ni un solo voto frente a los cómplices de Correa, ni un solo voto a estos correístas reciclados que ahora se quieren vestir de diferente manera, pero que en el fondo son cómplices de la peor dictadura que recuerde el Ecuador. ¿Por qué el pueblo es correísta, Martita? Bienvenida, muy buenos días. Yo le invité para hablar sobre el tema del IES, pero quiero también hacer una búsqueda de buenas respuestas para el momento político que vive nuestro país. Patricia Borja, especialista en materia de seguridad social, pero es una chica muy inteligente, una intelectual, muy jovencita, pero recomendable para cualquier acción que aluda a una nueva generación de alta política tan necesaria para
reconstruir nuestro país. Marta, bienvenida, buenos días. A ver, denos una opinión del Ecuador que estamos viviendo políticamente. Mi nombre es Patricia. Mi nombre es Patricia. Ay, sí, mil perdones. Patricia Borja, tenga la gentileza. Buenos días. Pero era de que me reclame con más énfasis y coraje, ¿no? Así será. Buenos días, licenciado Gonzalo Rosero, doctor Andrés Páez, buenos días. Bueno, pues la situación del IES es realmente muy crítica, aun cuando por mandato de la Constitución de la República del Ecuador y de la Ley de Seguridad Social y en primer término de los instrumentos internacionales debería ser manejado de forma técnica en base a varios principios y criterios de manejo, lamentablemente no lo ha sido. ¿Y por qué ocurrió aquello? ¿Por qué ocurrió aquello en los últimos años? Porque lamentablemente se designó como parte del Consejo Directivo del IES a personas que no tienen conocimientos técnicos, a personas que simplemente se limitaron a cumplir las disposiciones las del jefe de consignas Estado. de destrucción de... Exactamente, porque se tiene, por ejemplo, al presidente del Consejo Directivo del IES. Todas las personas, los 3 integrantes del Consejo Directivo del IES, deberían ser personas que tengan conocimientos en materia de seguridad social, deberían ser personas que tengan conocimientos con materias afines, pero lamentablemente se ha colocado a gente que simplemente está a disposición del gobierno de turno. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con Ramiro González, que ahora está prófugo, con Richard Espinosa. Ambos simplemente se Bueno, a limitaron Richard a cumplir. Espinosa le mandaron con una consigna, porque no se puede deducir sino eso. Claro, así de que es. el presidente Correa le mandó con una consigna impresionantemente Así es, porque ya estaba lamentable. la situación económica del país, ya no daba para continuar, por ejemplo, contribuyendo con el 40%, que fue suprimido mediante la ley orgánica para la, entre comillas, justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar. Y ¿Usted comparte con Rodrigo Ibarra de que el IES es una bomba de tiempo en este momento? Así es, así ¿Por qué? es. Porque lamentablemente, en lugar de adoptar medidas técnicas que permitan mejorar y proyectar a un mayor plazo la situación de, por ejemplo, del Fondo de Pensiones del IES, se adoptaron medidas que han menoscabado la reserva del Fondo de Pensiones del IES. Y, por ejemplo, de acuerdo a propios estudios elaborados por el IES, la reserva del Fondo de Pensiones para este año 2018 ya debería haber terminado en más de 13.000 millones de dólares. ¿Y qué es lo que pasa? Hasta junio de este año ha reducido a 7.298 millones de dólares y de acuerdo a los cálculos que he realizado concluirá en unos 6.000 millones de dólares o un poco más. La autora de esta crónica, que recomiendo sea leída en el último número de la revista guayaquileña Vistazo, la escribe María Belén Arroyo, distinguida colega periodista, a la que nosotros también le habíamos formulado una cordial invitación. Ella dice que en el 2014 el Fondo de Pensiones Jubilares, Andrés y Patricia, el Fondo de Pensiones Jubilares de la Seguridad Social tuvo su último año de equilibrio entre ingresos y egresos, pero en los últimos 3 años empezó a consumir su reserva. Casi 2.000 millones menos. Un cambio de esquema de aportes y beneficios es inminente, dice. De lo contrario, el barco se hunde. Así es. Y las claves de esta reforma y las recomendaciones para el cambio parten de los siguientes elementos. Aumentar la edad de jubilación para que no sea a partir de los 60, sino de los 65 años de edad. Sí, yo necesito a María Belén. No le responde todavía. Tenga la bondad. Doctor Ibarra, con su venia Patricia. Doctor Ibarra, usted hace una dramática presentación de su punto de vista sobre su artículo Entre Líneas, que exhibe el magazine porteño Revista Vistazo.
Y las estadísticas que se suponen podrían estar terminando con la vida de la institución se resumen a que en el 2020, es decir, después de un año y medio, poco menos, habrá 650 afiliados por cada 100 pensionistas. 650 afiliados por cada 100 pensionistas. Patricia Borges está con nosotros, autora de un libro que nos vino a entregar aquí y hablaremos de él y de sus puntos de vista. Pero en el 2055 serán 380 afiliados por cada 100 jubilados. Y ahí está el riesgo que usted nos advierte. Usted que ha sido y es un matemático y un actuario, doctor Ibarra, está prediciendo que el sistema de pensiones de jubilación se puede convertir en una bomba de tiempo. ¿Aún se puede evitar ese colapso? ¿Con qué medidas? Estamos señalando de parte de la prensa y de la compañera María Belén Arroyo, periodista que acaba de ganar un premio muy merecido con su esposo, Arturo Torres. Y entonces María Belén sugiere la necesidad de que se aumente la edad de jubilación para que no sea a partir de los 60, sino de los 65 años de edad que busquemos nuestra jubilación. Número 2, la consultora actuaria recomienda incrementos progresivos. Esta sería otra alternativa. Aumentar el número de años de aportes o destinar el 8,33% que ahora los trabajadores reciben líquido al fondo de reservas para una cuenta individual del asegurado. Y también María Belén dice hay que cambiar la referencia para el cálculo. En lugar de los 5 mejores años de sueldo, tomar los últimos 10 años de sueldos. Los últimos 10 años de sueldos, no los 5 mejores años de sueldos. Ese es el cambio, el recambio que hay que establecer. Y finalmente, si no aumentamos, dice ella, el porcentaje de aporte para pensiones, actualmente casi la quinta parte del salario se destina a seguridad social. De ese valor, más de la mitad debe alimentar el fondo de pensiones. Entonces, estas recomendaciones son tremendamente complicadas de cumplir y de que gocen de un consenso de apoyo en la población afiliada. Aquí estuvo Augusto de la Torre, el que fue jefe del Banco Mundial para América Latina. Y fue diciéndonos, porque él partía esta mañana a la ciudad de Washington de retorno después de unas vacaciones de trabajo, que fueron vacaciones bien trabajadas por Augusto en territorio ecuatoriano, especialmente en las provincias de Pichincha y Azuay y Cañar, donde él se ha mantenido, aunque también visitó la región amazónica, con estudios que él vino a precisar porque el Banco Mundial requiere de esos estudios. Tenemos nosotros un cuadro de cálculo de jubilación bastante complicado, inoficioso ya del todo, y nos estamos, como usted dice, doctor Ibarra, comiendo prácticamente las reservas, hasta que quedarán en niveles que ya no soporten ni siquiera su plancha de empleados. La seguridad social está a este momento en serio riesgo. ¿Nos puede comentar al respecto y a manera de resumen, doctor Ibarra? Sí, con mucho gusto, buenos días a los panelistas y gracias, Gonzalo, por permitirme dar algunas
con mi intervención aclarar la importancia que tienen los estudios técnicos respecto al futuro de nuestro sistema de pensiones basado en el reparto y en la solidaridad. Para que esto funcione, tiene que estar estructurado bajo un sistema en que hayan reservas que se vayan capitalizando con el tiempo, porque como bien dice este artículo de la revista Vistazo, cada vez habrá más jubilados y cada vez esos jubilados vivirán más tiempo. Y si a eso le sumamos el hecho de que los niños que nacen en proporción en el Ecuador están disminuyendo, se espera que en el año 2050 solamente hayan en promedio 2 hijos por madre, esas personas ya no se incorporarán al sistema de aportación de la seguridad social y por lo tanto la tasa de sostenimiento, actualmente 6.9 o 69 por cada 10 o 690 por cada 100, y en el año 2050 será menos de 4 personas por cada pensionista. Eso es una advertencia de que los responsables del manejo de la seguridad social tienen que pensar a largo plazo y por lo tanto tienen que constituir reservas, tienen que invertir adecuadamente, no solamente en el corto plazo, sino con una visión de 20, de 30 años, de manera que se prevea lo que va a ocurrir. Otros países han venido analizando este problema y vienen incrementando de manera progresiva la edad de jubilación. En Estados Unidos la edad de jubilación era 65 años, ahora es 67 años. En el Japón fue 65, ahora es 70 años, porque Japón es una población mucho más vieja. Todos los países tienen que ir incrementando, pero de manera progresiva, porque una persona que ya tiene los requisitos para jubilarse, tiene que estar preparada para retirarse. No se le puede decir, mire, usted ya no puede retirarse el próximo año, tiene que hacerlo dentro de 5 años porque se incrementó la edad. No, tiene que establecerse un mecanismo en que las cohortes o el grupo de afiliados, por ejemplo, aquellos nacidos en la década de los 70, tendrán que jubilarse a los 61 años, los nacidos en el 80 a los 62, así sucesivamente, y eso ayudaría a quitarle la presión al fondo de pensiones. Pero perdone, doctor Ibarra, a mí me gustó mucho lo que, ante la pregunta ¿a dónde debe apuntar todo? Primero que usted menciona que la seguridad social ecuatoriana requiere de una inyección a la vena urgente, de una reforma integral. Debe permitirse que el afiliado tenga incluso una cuenta adicional. En la administración pasada se tomó una medida que en apariencia beneficiaba al trabajador. El 8,33% de su sueldo que antes iba al fondo de reservas, el empleado pudo reclamarlo mensualmente. Esto daba la idea de una subida de sueldo. Pero no fue así, ¿verdad, doctor Ibarra? Claro, el gobierno anterior, cuando permitió que los trabajadores reciban el fondo de reserva, esto significó que muchos de ellos vieron como un incremento en su sueldo. Cuando el fondo de reserva, desde el año 1938 que se creó, era como una figura de un trabajo capitalizado, porque el legislador de esa época ya preveía que cuando el trabajador ecuatoriano llegue a su etapa de vejez, la jubilación, tenía que haber acumulado un fondo que le permita sustentar en sus años más difíciles, que son la jubilación. Nosotros lo que estamos proponiendo es que este 8.33, habrá que hacer la reforma legal, ahí está el doctor Páez, experto en temas laborales y temas legales, que podría dar una mejor opinión, pero me parece que si se restituye el 8.33%, dividiendo en dos componentes, uno, para financiar este hueco que tenemos en el fondo solidario, y el otro, por ejemplo, el 4.33% que vaya a una cuenta individual. ¿Cómo funcionaría? Un trabajador que, por ejemplo, gana $1,000, aporta 4.33, $43 todos los meses se ponen en su cuenta, y así sucesivamente. El siguiente mes ya tiene 86 más los intereses, y así hasta cuando esta persona se jubila, por ejemplo, a los 70 años de edad. Entonces él va a tener una pensión del fondo solidario, que es la que eventualmente está en capacidad de pagar este fondo, debido a que tiene que tener estudios actuariales actualizados, y el resto del componente se financia con esta cuenta individual. No creo que el Ecuador está en capacidad de llegar al extremo de tener un sistema de jubilación como el chileno, del administrador de fondos de pensiones. Porque este sistema, cuando se creó en la década de los 80, adoleció de dos fallas. Una tasa de comisión para el manejo muy alta, a mi juicio, el 3%, cuando al trabajador chileno le descuentan 13% de su sueldo, 10 para su cuenta individual y 3 para la administración del fondo. Eso generó
unas excesivas ganancias de los administradores, y luego no siguieron el mecanismo de ir actualizando, que cada vez la gente iba viviendo más tiempo, su expectativa de vida es mayor, y por lo tanto las tasas de rendimiento al inicio fueron previstas que iban a ser muy altas, y hubo unos ciclos económicos, como efectivamente siempre ocurren, de tal manera que la responsabilidad del manejo la trasladaron al individuo. Entonces, nosotros lo que proponemos es un sistema mixto, un sistema de un fondo solidario pagado a través de este fondo de invalidez de efectivo, y otro con el sistema de capitación individual. Pero aumentando el porcentaje de aporte para pensiones. Claro. A partir del 8.33%, la restitución del fondo de reserva, una parte de esos 4 puntos podrían ir al fondo de pensiones, al sistema solidario, y el 4.33% a la cuenta individual. Entonces, lo que los legisladores deberían hacer es restituir el fondo de reserva, pero como un mecanismo de que ese dinero no pueda ser tocado, sino al momento que la persona se jubile. Entonces, no se puede tomar el fondo de reserva para comprar un vehículo, para irse de viaje o para financiar unos estudios. La gente tiene en el Ecuador que estar consciente que debe pensar en el largo plazo. Nosotros tenemos que transformarnos en el Ecuador a tener una visión en la que sepamos que los años más difíciles que tenemos que financiar son los años de la vejez. Y eso tiene que ser realizado mediante un aporte progresivo durante todo el tiempo de trabajo. El Ecuador necesita tener una discusión seria sobre qué es lo que va a ocurrir con la seguridad social, y por eso es que un grupo de personas que participamos de manera voluntaria en una mesa de estudios de la seguridad social estamos invitando a la ciudadanía a un, si usted me permite, Gonzalo, con el auspicio de Fundación Esquel, la próxima semana, el 21 de noviembre, a un foro en el Centro de Convenciones del Hospital Eugenio Espejo, donde se discutirán con mayor profundidad los temas de salud y los temas de pensiones. Ahí estaremos. Augusto de la Torre, jefe o ex jefe del Banco Mundial para América Latina, Andrés, ex candidato a la vicepresidencia de la República, con Guillermo Lasso como candidato presidencial, aquí presente, nos dirá cuál debe ser el esquema de revisión urgentísimo que ustedes analizaron en la época electoral. Y si es que Augusto de la Torre, que ha venido a hacer una toma actualizada, digamos, de parámetros en los que se debate la seguridad social ecuatoriana, hará sugerencias importantísimas respecto a pensiones mínimas y máximas por vejez. Un saludo a la distancia a Rodrigo Ibarra, que es una voz absolutamente autorizada en esta materia. Creo que hay que hacer un poquito de historia, Gonzalo. En el año 1937 se produjo por primera vez un aporte del Estado a la seguridad social, que luego de un análisis hecho por un extranjero que viene al país determina que estaba descapitalizado, por las mismas razones que sucede ahora. Es decir, el número de jubilados es mayor que el número de aportantes. Y más en ese entonces, estamos hablando de casi 90 años. ¿Nos habían tenido con datos ocultos o engañosos? Durante el correísmo sí se maquillaron las cifras, pero a mí me parece importante este antecedente. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano, al igual que otros estados del mundo, siempre han hecho aportes a la seguridad social para salvaguardar su capitalización. El seguro social está dividido en diferentes fondos: el fondo de salud, el fondo de pensiones, el fondo de riesgos del trabajo, etcétera. Pero ¿cuál es el fondo más importante? El de pensiones, porque es el que garantiza a la persona que ha terminado su vida laboral pueda tener un ingreso que le permita su subsistencia. ¿Qué es lo que se hace en el año 2015? Se le retira el aporte del Estado al Seguro Social en el 40%. ¿Por qué? Porque eso estaba fijado en la Constitución. ¿Desde cuándo, Gonzalo? Desde la Constitución de 1945. Esto tengo incluso yo realizado un estudio que está publicado en un libro que se llama La Historia de la Seguridad Social en América Latina. Y desde la Constitución del 45 se mantiene el aporte obligatorio del Estado a la seguridad social. ¿Para qué? Para evitar que se descapitalice y para asegurar que las personas que se convierten en jubilados puedan tener un ingreso.
¿Cuál es el efecto de la decisión del correísmo? Le quita el 40% de aporte y por lo tanto se reduce significativamente, de manera especial, el fondo de pensiones, aunque el aporte afecta a todo el sistema de seguridad social, pero fundamentalmente al fondo de pensiones. ¿Qué significa esto? Que hay cada vez menos dinero para atender en el futuro las obligaciones del Seguro Social con los afiliados y con los jubilados. Eso técnicamente se llama déficit actuarial, que hace 10 años el déficit actuarial bordeaba los 8.000 millones y ahora, Gonzalo, bordea los 80.000 millones. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Que si es que el IES es un difunto. El IES está quebrado, Gonzalo, pero ¿cuál es el problema? Que claro, ahora el hospital está abierto, los servicios del IES se están prestando, pero es como un padre de familia que ya no tiene ingresos y tiene una cuenta de ahorros y comienza a gastar, hasta que un día se quedan sin un centavo. A ver, Gonzalo. Y de la ventanilla le dicen, se terminó. Claro, ¿y cuál es el efecto social de esto? Usted se imagina a un ejército de jubilados en ventanillas, parados haciendo fila para cobrar su pensión y que el Seguro Social le diga, no señores, no hay dinero. ¿Usted se imagina la conmoción social que eso va a suceder? Gonzalo, con el déficit actuarial que reportábamos hace 10 años, cuando se pretendió hacer una reforma a la seguridad social en la que coincidimos precisamente con Rodrigo Ibarra, que insisto es uno de los más conocedores sobre esta materia. ¿Qué es lo que dijimos? No se puede descapitalizar el fondo de pensiones. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Ya está descapitalizado. ¿Cuál es el problema? No solo un problema económico, es un problema social, pero además hay un problema político. ¿Usted se imagina, Gonzalo, al presidente en funciones con un ejército de jubilados sin poder cobrar? ¿Usted se imagina a un presidente de funciones que tenga hospitales con médicos que no reciben su sueldo, con enfermeras, con tecnólogos y con personal administrativo que no recibe su sueldo? ¿Un seguro social que no puede comprar una máquina, que no puede comprar tecnología, que no puede reparar sus computadoras? Eso es lo que ha pasado. La herencia del correísmo es nefasta, porque descapitalizaron el Seguro Social. ¿Para qué? Para atender el gasto corriente, es decir, los casi 4.000 millones que destinaban al fondo de aporte del Estado a la Seguridad Social, ellos lo dejaron en el erario nacional. Y por lo tanto, con eso, ¿qué es lo que hacían? La parafernalia propagandística, ¿no? Ya tenemos carreteras. Sí, claro, ya tenemos carreteras, pero tenemos el Seguro Social descapitalizado. Eso le contestan los afiliados y jubilados. Entonces, Gonzalo, estamos encarando un problema mayúsculo que técnicamente va a ser muy complejo de resolver. Por ejemplo, el cambio de la edad para la jubilación. Mientras la tendencia es que la mujer lucha para que se reduzca esa edad y con justicia, porque la mujer hace doble trabajo. Trabaja como empleada en una empresa, en una entidad, pero trabaja en la casa pues 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Entonces, por eso la mujer con justicia dice, rebájeme el tiempo para jubilarme, pues. Ese es un acto de justicia. Si no hay que ser feminista para sostener una cosa técnica, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con los que tienen la expectativa de jubilarse? Le dicen, ¿sabe qué? Ya no se va a jubilar a los 60, sino a los 65. Y usted, en los otros casos, ya no a los 65, porque hay gente que le falta un número de imposiciones, porque son 3 vectores que se conjugan, Gonzalo. Es el número de años, o sea, la edad de la persona, el monto de las aportaciones y el número de las aportaciones. Son 3 vectores que se juntan. Entonces, en algunos casos, una persona no tiene suficiente número de aportaciones, le sube el tiempo de edad para jubilarse. Entonces, esas personas van a decir, bueno, parecería que si la plata que me viene del Seguro Social al que he aportado toda mi vida es para disfrutar mi vejez, resulta que cuando tenga 70 años ya no existe disfrute, porque ya voy a estar en el último tramo de mi vida. Es una materia tremendamente compleja, pero hay que acometer en esto. Y lo fundamental es devolver el aporte del Estado a la seguridad social.
Eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque va a permitir por lo menos recuperar una parte de la descapitalización, especialmente del fondo de pensiones. Aquí hago un paréntesis, Gonzalo. Hay otro fondo de la seguridad social que es fundamental, que es el fondo de salud, en el cual, en ese fondo de salud existen casi 3.000 millones de deuda del Estado con el Seguro Social. Porque resulta, Gonzalo, que hay que decir aquí dos cosas. ¿Desde cuándo el Seguro Social tiene que seguir siendo la caja chica de los gobiernos y hacer ahora de prestador de dinero al Estado, por un lado? Y por otro lado, que se entienda bien que la plata del Seguro Social no es del Estado. Esto le dice hasta la Constitución textualmente. La plata del Seguro Social es de los afiliados y de los jubilados, que ha sido arbitrariamente tomada por los diferentes gobiernos. Pero eso es lo que hay que salvaguardar. ¿Cuáles son los gobiernos, Patricia Borja, que más han perjudicado a la institución tomándose dinero ajeno a título de préstamos? ¿Y a cuánto asciende las enormes cantidades que han sido retiradas de su liquidez y que nunca han sido devueltas seguramente? ¿Qué dice su libro, Patricia? Realmente, durante el periodo anterior, durante el gobierno de Rafael Correa, fue la peor administración para el IES. En ese gobierno se adoptaron las peores medidas, las medidas más regresivas en materia de derechos, en materia de seguridad social. ¿Por qué social. Regresivas? Porque, por ejemplo, la supresión de la contribución del 40% contraviene varios preceptos constitucionales, varios principios. Por ejemplo, el Estado tiene la obligación, de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, porque en uno de sus artículos está previsto que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la seguridad social se financia con los aportes y contribuciones del Estado. ¿Y qué fue lo que pasó? En contra de la Constitución de la República, se suprimió la contribución estatal del 40% bajo la falacia de que el IES tenía superávit de caja. Eso fue lo que dijo Richard Espinosa. Tiene superávit en términos, en este año 2015, el IES tendrá superávit de caja. Eso fue una mentira, porque él en primer lugar trató al IES como si se tratara de una caja común. Más bien una sinvergüencería, diría yo. Exactamente. Pues, ¿no? Sí. El primero que todo hizo creer a la población ecuatoriana que el IES era un fondo común y que todos los aportes iban destinados a una sola caja. Él no tomó en cuenta que por mandato de la Ley de Seguridad Social hay varios seguros que son independientes, que tienen su propia tasa de aporte. Él engañó a la población diciéndole que el IES tenía superávit de caja. Y bajo esa premisa se suprimió el aporte estatal del 40%. Y en ese mismo año, en noviembre del 2015, se adoptó la resolución número CD 501. Y no se tomó en cuenta que el fondo de pensiones ya no tenía la contribución estatal del 40%, tampoco se tomó en cuenta que desde el año 2014, producto de una medida del año 2010, ya presentó déficit de caja, porque se reformó en el año 2010 el artículo 234 de la Ley de Seguridad Social. ¿Quién era el director? En ese año, González. Ya. Y bueno, en este año... ¿A título de qué? ¿Cómo justificó González ese recambio? Lo que pasa es que en el año 2010 el artículo 234 de la Ley de Seguridad Social fue reformado. Se introdujeron una tabla de coeficientes para compensar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones jubilares. El inconveniente es que no había financiamiento, no existía el debido sustento técnico y las pensiones de los jubilados se incrementaron de forma exagerada y claro, a los jubilados, a los pensionistas les podía parecer lo más justo que se incremente la pensión, porque a quién no le va a parecer que es justo que se incrementen las pensiones jubilares. El problema es que si no hay fuentes de financiamiento adecuadas, la reforma termina en algo inútil y en algo contraproducente. Cuando le veían apuros de liquidez a la caja fiscal, al presidente Correa, Ramiro González o cualquier otro director de la institución, ¿se ofrecían a prestarle dinero? Claro. ¿O al contrario, eran antenas receptoras simplemente de disposiciones de Carondelet para que ubiquen a una infinidad de recursos de gasto corriente que le hacían falta por malos cálculos en cuanto al rescate de recursos tributarios
o porque no les fue bien en un trámite de un préstamo, pero destinado al gobierno central, apelaban a esta caja de los señores jubilados, de los señores, de todos nosotros, claro, de todos los de los afiliados a la institución de seguridad social. Este juego de lamentos ahora les pertenece a todos en el lamento, pero fueron protagonistas de qué acciones que ustedes les destaca en su obra, magnífica obra de la historia de los últimos años de la seguridad social ecuatoriana, y más que todo porque ubica la real situación en la que se encuentra la seguridad social a punto de colapsar prácticamente. ¿Cuánto tiempo le faltaría al colapso general de esto? Hay que decirlo. En su obra, ¿cómo aparecen estas estadísticas? Le he preguntado un montón de cosas, pero su clara inteligencia, clarísima, y sus grandes estudios, al punto de que a la edad de 21 años, usted reconfirme todo lo que están diciendo gente experta que ha pasado años de años al frente del conocimiento o al frente de la administración del IES, lo convalidan. Es decir, su obra es magistral en este anticipo de circunstancias que puede servir a las respectivas academias. Las universidades deben alimentarse de los datos que usted indagó durante cuánto tiempo, en fin. Esto necesita saber, porque su vida, Patricia, es un ejemplo para el resto de jóvenes ecuatorianos. Le agradezco mucho por sus palabras en primer lugar. Y bueno, en segundo lugar, la reserva del fondo de pensiones, como lo mencioné hace un momento, para este año 2018 debía concluir en superando los 13.000 millones de dólares. Y se ha reducido a 6.500 millones de dólares por la supresión del aporte estatal del 40%, que, dicho sea de paso, a la Corte Constitucional le tomó prácticamente 3 años a los jueces cesados darse cuenta que la norma, el artículo 69.1 de la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar era inconstitucional. Les tomó 3 años en darse cuenta de eso. Y encima de todo, disponen en la resolución, en la sentencia emitida en marzo de este año, que la contribución del Estado será restituida a partir del 2019. Pero ¿y qué pasa? El periodo 2015-2018 se queda lamentablemente sin cobertura. El fondo de pensiones, el IES, ha tenido que utilizar los recursos del fondo de pensiones que deberían ser utilizados para los futuros pensionistas, porque hay que recordar que el sistema de financiamiento es de reparto, y esos recursos de la reserva deben ser utilizados cuando el factor demográfico, el factor económico varíen y la situación no sea la adecuada. Entonces ahí viene la reserva para financiar esas obligaciones presupuestarias de esos años. ¿Cuánto le debe el gobierno en términos globales, generales, en seguimiento, digamos, de la deuda del IES, de la deuda del gobierno al IES? ¿Cuánto le debemos? Aparte de que se han tomado nuestro dinero, se han gastado nuestras reservas. Exacto. Es decir, es un doble pecadazo. Tenga la bondad, Patricia. Bueno, en el fondo de pensiones es una deuda. Primero hay que recordar que durante esos 3 años que estuvo vigente la Ley Orgánica para la Justicia Laboral, el Estado no va a financiar, no va a cubrir esa contribución estatal del 40%. Y a ello hay que agregar que en los años previos a esta inconstitucional supresión de la contribución del Estado, el Estado, ¿qué fue lo que hizo para cubrir, entre comillas, el 40%? De forma inconstitucional e ilegal, entregó bonos. Y eso les valió las glosas a los ministros de esa época, Nicolalde y el otro de apellido Rivera. Entonces, cubrieron con bonos un gasto permanente. ¿No? Patricio Rivera. Está asesorando en la misma línea a Maduro. A Maduro. Una gran asesoría. Ya no hay inseguridad social, ya no hay. Claro, ya no hay nada. Ha desaparecido la seguridad social. Terminó. Sí. Eso es real, ¿no? Desapareció la seguridad social. Yo creí que era una vacilada. No, es así. O sea, la sociedad trabajadora no hay liquidez venezolana se quedó. No, pues le entregan una bolsa de billetes con los que no se puede comprar nada. O sea, en los hechos ya desapareció la seguridad social. ¿Qué le parece, doctor Manuel Vivanco? Muchas gracias. Ya pagó.
¿Qué le parece entonces, doctor Ibarra, lo que manifiestan sus estudiosos colaterales acá en la cabina de Radio Democracia? Sí, sí, totalmente de acuerdo, Gonzalo. De hecho, todo parte por la expedición de la Constitución de Montecristi, donde se generaron de manera totalmente demagógica una serie de prestaciones y beneficios que justamente ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? El Ecuador quiso pasar de un país en vías de desarrollo a un país como los de la Europa de los países finlandés, de Finlandia, de Dinamarca, etcétera. No tienen un generoso sistema de seguridad social, pero que ha sido financiado con el esfuerzo de muchos años. Los noruegos tienen un fondo de pensiones que sobrepasa los $100.000 millones en líquido, que fue fruto de este excedente del precio del petróleo que destinaron de manera previsiva a lo que es actualmente. Nosotros, en cambio, hemos empezado a comer nuestras reservas. Entonces, todo parte del entendimiento. Perdone, las empresas de seguridad social de origen mixto, digamos, de origen institucional, que han recibido una mixtura de aportes de propietarios, de dueños, en Europa, por ejemplo, en el primer mundo, ¿qué circunstancias precautelaron con mayor, si se quiere, mística y hasta devoción, delicadeza con los recursos ajenos, los gobiernos de esas naciones? Y hoy tienen unos muy prestigiosos estamentos de seguridad pública, de seguridad social, dignos de ser copiados. Han sido un ejemplo para el mundo, pero donde no han intervenido los jefes de Estado ni las circunstancias calamitosas de las cajas fiscales de los países del primer mundo. Esto nos puede explicar en lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en América Latina y lo que ha pasado en los países del primer mundo con la seguridad social, si es tan amable. Sí, definitivamente en América Latina existe demasiada incidencia de los políticos en el manejo de los fondos de la seguridad social. Esto tiene que ser administrado de manera técnica, con un blindaje de esos recursos. Es como si sería una compañía de seguros que tenga un gerente que sea juzgado en función de cómo administra esos recursos, y no solamente con una visión de muy corto plazo. Entonces, en otros países, en Europa o en Estados Unidos, cuando la persona se jubila, tiene 2 o 3 fuentes de financiamiento de su jubilación. Una, la seguridad social; otro, el sistema de cuenta individual; y finalmente un tercero, una contratación a través de una compañía de seguros privada o un fondo de inversión, que hace que efectivamente las personas tengan una tasa de reemplazo, que es la relación entre la pensión respecto al último sueldo, que sea del orden del 60-70%. Acá nosotros tenemos el peligro de que en los próximos años los actuales jubilados se queden sin pensión pagada por el fondo de pensiones, y solamente sea una responsabilidad ya que sea asignada en el presupuesto del Estado. Eso es gravísimo. Entonces, los legisladores tienen que entender la problemática de la seguridad social. No pueden poner en las leyes, en la Constitución, beneficios sin el financiamiento correspondiente. Entonces, en el libro que tuve el gusto de leer de Patricia, a quien felicito, se establece claramente desde el inicio lo que es la garantía que establece la Constitución, por ejemplo, de tener acceso a salud, de que seguro universal, de incorporación de las amas de casa, de incorporación de los trabajadores autónomos, pero todo eso debería haber sido hecho con el financiamiento correspondiente. Pero ¿con cuántos años de aportes, Patricia? Es decir, la distancia de cuántos años hace que un ciclo de ahorro sea virtuoso, aparte de que obviamente ese capital esté bien manejado, reciba la rentabilidad más significativa que pueda el asegurador o el gerente o el regente de la entidad establecer en beneficio grupal de todo el colectivo de afiliados. Aquí no, pues aquí se han tomado como que el IES es del gobierno. Claro. Y esa ha sido la actitud de todos los gobernantes. No, pues, pero es que tú pones los vocales, tú pones los jefes departamentales, van tus afiliados con determinadas obligaciones para recibir desde Palacio
tus disposiciones en momentos de necesidad. Ha sido una caja chica prácticamente, ni tan Grande, chica. realmente. A ver, tenga la bondad de esto, Patricia, de inteligenciarle a la colectividad. Muchas gracias por sus palabras, doctor Ibarra. Bueno, ahora respondiendo a su pregunta, todo esto debe ser analizado mediante estudios actuariales. ¿Cuál es el problema actual? Los estudios actuariales más actualizados corresponden al año 2013 y que recientemente, en marzo de este año, fueron publicados. Porque existía, hay que recordar, existía y existe todavía una resolución de la Superintendencia de Bancos que declaró como reservados a los estudios actuariales y a todos los informes que sobre ellos se realicen. Y sobre esa disposición, que es inconstitucional e ilegal, porque cómo pueden pedirle a los jubilados, a los afiliados que no tengan acceso a la información sobre su futuro. Entonces existía y existe todavía esta resolución y se declaró como reservados a los estudios actuariales. Entonces la gente no tuvo conocimiento de los estudios actuariales. En marzo de este año, el actual presidente del Consejo Directivo del IES y los dos vocales representantes de los empleadores y de los trabajadores dispusieron que se realicen estudios actuariales con corte al 2016. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que tampoco están actualizados, porque no están analizando la situación del año 2017 y lo que ya ha pasado en este año 2018. Entonces no van a servir, y aparte de todo, por normas de la Superintendencia de Bancos, que es uno de los entes de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los estudios actuariales se deben presentar cada 3 años. Ya. Y no Ahora, han sido presentados. Perdone, doctora, ¿cuántos años de ¿qué podríamos decir? De aportes, ¿cuántos años de jubilación? ¿A los cuántos años imprime su libro, sus ideas? ¿A los cuántos años debe, en el caso ecuatoriano, registrarse un primer trámite de jubilación? Cuando se han cumplido cuántos años de acción laboral, con una consideración especial seguramente para las mujeres y otra muy distinta para los hombres. ¿O esto sería uniforme, alguna bonificación para las amas de casa que han trabajado toda su vida igualmente que los hombres, que los esposos, pero que naturalmente con esta mala administración de sus fondos de ahorro, ellos han estado alimentando prácticamente escenas pecaminosas de corrupción de todos los gobiernos, porque para eso, para solucionar esos problemas de iliquidez, producto de las mafias que nos han gobernado, han servido las platas de los afiliados. Así es. Un poco así hay que decirlo, con Así todo, es, realmente. con todo el respeto a los que oyen, pero Claro. también con gran iracundia y coraje para los que se robaron la plata en todos estos años. Así Entonces, es. ¿su libro qué dice de esto que me Bueno, averiguó? Lo que sugiero en mi libro, porque actualmente la edad para acceder a la jubilación son 60 años con 30 años de aporte. Y bueno, lo que yo sugiero es que se aplique lo que dispone el artículo 185 de la Ley de Seguridad Social y que se realicen estudios actuariales para que se revise la edad para acceder a la jubilación, porque hay que recordar que este artículo dispone que cada 5 años, en base a las condiciones que presente el Fondo de Pensiones del IES, se debe revisar la edad para acceder a la jubilación. Entonces yo lo que propongo es que se incremente, de acuerdo a lo que determinen los estudios actuariales, es que se incremente de forma progresiva la edad para acceder a la jubilación, para que de igual manera no resulte una medida tan dolorosa para la gente, porque el hecho de que les incrementen la edad para acceder a la jubilación ya de por sí es una medida realmente alarmante. Pero el panorama de futuro inmediato, no mediato, que pinta el doctor Andrés Páez, es muy alarmante. es real, en primer lugar, y es tremendamente Claro. Así alarmante. es, y lamentablemente desde la Asamblea Nacional no se ve la decisión, no se ve la voluntad política. ¿Usted cree para que hay modificar ignorancia o desatino o irresponsabilidad? Hay Nadie todo. nadie se duele de este tema. Hay
todo, hay ignorancia, hay desatino y sobre todo una serie de intereses políticos para adoptar medidas demagógicas. Porque, por ejemplo, la reforma legal que incrementó de forma retroactiva las pensiones jubilares para el Seguro Social Campesino es una clara muestra de que solo se adoptan medidas demagógicas y no se piensa en el futuro, en el largo plazo, para que exista sostenibilidad de los fondos. Andrés Páez. Yo quisiera añadir, para complementar lo que Patricia ha mencionado, es que se tomaron desde el año 2007 medidas sin financiamiento. Es decir, ¿cómo es eso, doctor? se ampliaron beneficios sin contar con los recursos para cubrir esos beneficios. Es decir, por ejemplo, extender la atención de los beneficios de la seguridad social a los parientes del afiliado, A los hijos. lo cual aplaudimos todos, siempre y cuando haya financiamiento, porque claro, cuando se lo hizo sin financiamiento, se le restó sustentabilidad a esos beneficios en el tiempo. Segundo, se hicieron inversiones absolutamente innecesarias y corruptas. Por ejemplo, las inversiones inmobiliarias que terminaron en algunos planes que están fracasados. Gonzalo, el Seguro Social invirtió hasta en un proyecto hidroeléctrico, en el Toachi Pilatón. Y ahí está votado el Toachi Pilatón. Creo que enviaron $250 millones o 260. Mucho más es el aporte de eso. O sea, alegremente usaron los fondos de los Época jubilados. de Correa. Claro, sí, esta inversión se la hizo en la época de González, que fue la época más nefasta, porque, mire, Correa fue un sádico con el IES. Eso es lo que hay que decir. Correa fue sádico con el IES. ¿Usted sabe a quién le puso a administrar al IES? A Ramiro González, al Corcho Cordero y a Richard Espinosa. Eso es un sadismo, pues. Porque, como aquí bien se lo he dicho, esas medidas, las medidas de administración del IES tienen que estar en manos de técnicos, de gente experta. Un tema adicional, Gonzalo. Ya lo ha dicho Rodrigo. Usted recuerda que apenas llegado Correa al poder, eliminó el FEIREP y el FEICEP, que eran los dos fondos que se capitalizaban con los excedentes de la renta petrolera, hechos por Gustavo Noboa, lo cual es un mérito. Llegaron y dijeron, no, si esto no sirve para nada, porque todo lo querían para gasto corriente, para la parafernalia propagandística. Entonces se feriaron los fondos FEIREP y FEICEP, que bien podrían haber sido destinados, al menos en una parte, a capitalizar el fondo de pensiones y evitar el colapso de la seguridad social. Y una cosa que hay que recordar, Gonzalo, ¿cuándo se produce la dolarización en el Ecuador? El IES quebró, pues. ¿No ve que tenía su patrimonio en sucres? Claro. Entonces tuvieron que pasarlo a dólares, lo cual significa que una persona que tenía, por ejemplo, 50,000 sucres de pensión, al día siguiente de la medida tenía $2 de pensión. Entonces, por eso hubo todo un problema que fue capitalizarle al IES a partir de la dolarización, con otro ingrediente. El famoso pago de la deuda del Estado con el IES, Gonzalo, que es un tema, por favor, no nos olvidemos de eso. Nunca el Estado ecuatoriano le pagó al IES lo que realmente le debía. Se hizo durante el correísmo un cálculo alegre de la deuda, porque era una deuda que superaba los 6,000 millones y le terminó pagando $857 millones. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque hicieron una formulita ahí y dijeron, no, ya está. ¿Y qué dijo Correa? Ya hemos pagado la deuda del Estado con el IES. ¿Pero cómo la calcularon? Pues esa es la pregunta. La calcularon alegremente para satisfacer la vanidad del dictador, que dijo, no, pues para que vean que yo he pagado la deuda. Pero con las cifras no se pueden jugar. Son signos. Pero es que los matemáticos también tienen sus habilidades para a veces tener fórmulas que permitan distorsionar los números. Aquí, Gonzalo, el cálculo real, si es que usted ve el capital del Seguro Social antes de la dolarización en sucres, y si usted hace una equivalencia a ese capital a dólares, la deuda del Estado con el IES era superior a 6,000 millones. ¿Cómo cuenta esta historia su libro, Patri?
A ver, lo que pasa es que no se aplicó la tasa de convertibilidad que estaba prevista para cada uno de los años en los que tenía obligaciones del Estado con el fondo de pensiones. Simplemente se tomó en cuenta la última tasa de convertibilidad, $1 por 25.000 sucres. ¿En qué Y, debía haber reparado evidentemente, el gobierno dolarizador con respecto a la deuda que mantenía a ese tiempo con la seguridad social en términos de cálculo real? De cálculo sano. ¿Con qué parámetros debía partir ese estudio? Se debía haber aplicado la tasa de convertibilidad entre sucre y dólar. Claro, Anual. la que estaba vigente en cada año. Claro, no solo la del último año, Claro, pues, por porque supuesto ellos que aplican la del último año, Exacto, la del y ahí, 99 y ahí aplican obviamente ellos. es menos lo que le tocaba al IES. Había que hacer un Es que, promedio. Gonzalo, le aplican a 25.000 1.000 sucres del por dólar, dólar. pues cuando hacen la tasa de convertibilidad. Pero si se ve, y las estadísticas no mienten, si se ve de esa fecha para atrás, si usted ve el año 85, por ejemplo, ¿cuántos sucres se daban por $1? Estamos hablando de 100, 120, 200 sucres por dólar. Exacto. Entonces estos son unos mañosos porque le aplican, claro, dicen, la última, y claro, y todos los años anteriores. Entonces nos saquearon, nos timaron un elenco de embusteros dedicados a que ¿Quiénes tenían una destacan de nombres? Digamos nombres, por favor. Vea, el jefe de la pandilla, pues primero, Rafael Correa, pues, el jefe de la banda, ¿no es cierto? Y el ejecutor de todo, de todo esto, los miembros del consejo directivo del IES que iniciaron con Correa. Y luego, que viene la peor época del Seguro Social, es del prófugo Ramiro González. Ahora yo quiero también hacer un paréntesis, Gonzalo, por una cuestión importante que hay que poner en escena. La dolarización para el Ecuador terminó siendo una bendición. Pero Porque usted se imagina a Correa con una maquinita imprimiendo billetes. Le consideró un prófugo. El que le fregó a González es el mismo Correa. Bueno, pero si le ha hecho tantos favores en la administración González a Correa, ¿cómo es que Correa le paga de esa manera? Lo que pasa es que hay fusibles, pues. Hay fusibles que hay que quemar en el momento en que las aguas suben, ¿no es cierto? Y eso es lo que le pasó a Correa, primero. Y segundo, porque hubo una traición. Recuerde usted que González desde el IES se dedicó a hacer un partido político. Señores afiliados y jubilados, la plata del IES sirvió para hacer un partido político. ¿Y sabe qué, Gonzalo? La corrupción. Usted le ve ahora, la esposa de González ya está libre. El esposo de María Sol Larrea ya está libre. Y Larrea está a punto de salir libre. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no, de Larrea para abajo no se ha enjuiciado a nadie, ni a los del departamento jurídico, ni adquisiciones, ni contabilidad. ¿Y quién ni debería auditoría, velar por...? Más de 40 personas deberían estar encausadas en los casos de corrupción del IES. Y eso sabe ¿Quién debería perfectamente velar el fiscal. por eso? Bueno, la fiscalía, Sí, pues, si yo le he entregado la información a la fiscalía. Entonces, hacen un partido ¿Usted político. le entregó a su paisano? Sí, claro. Sí. ¿Y qué dijo él? Que él va inmediatamente a proceder a instrumentar las acciones correspondientes. No Espero se que ve. así sea. Él ahorita está de viaje, pero entiendo que regresa ya a fines de esta semana y espero que eso haga. Pero mire, la corrupción en el IES es una cosa, quizá es uno de los Pero es que entes... en estas etapas de los subrogantes suelen ocurrir los milagros que a veces no queremos asimilar. No, pero en el caso del Seguro Social es imperdonable. Por ejemplo, Gonzalo, los casos investigados por Contraloría con responsabilidad penal, en el caso, por ejemplo, lavanderías, en el caso de ropa que se compró para los hospitales del Seguro Social, construcciones, Gonzalo, las construcciones de los hospitales resultan 40 o 50% más caras que otras infraestructuras de las mismas características. En Guayaquil hay un hospital hecho por el sector privado que es más grande que el hospital del seguro, pero el hospital del seguro cuesta más que el hospital hecho por el sector privado. O sea, si es que realmente hay una vocación de investigar, el Consejo de Participación debe meterse en el Seguro Social, que es en donde se les ha robado a los jubilados y a los afiliados, no solo al Estado, se le ha robado a la población más vulnerable. a los viejitos, Claro, Gonzalo, claro. a los viejitos que necesitan Yo alguna vez una le pregunté aspirina. respecto a sus relaciones a Ramiro con el presidente Correa y todos los negocios y más que habían hecho en concordancia o por presión del uno al otro
o por realidades inevitablemente que había que cumplir desde el lado de González en favor de la causa del presidente que lo nominó? Mire, son más o menos, en la época que yo estuve, eran 370 millones mensuales. 24 de julio del 2017 ocurre esta entrevista en la cadena Democracia. La repetimos desde el comienzo, si es tan amable. ¿Cómo? Hay cómo, sí. Mire, son más o menos, en la época que yo estuve, eran 370 millones mensuales. Claro. Que ingresan a la Seguridad Social. ¿Y por qué ustedes prestaron para gasto corriente? No, está prohibido prestar para gasto corriente. Es solo para inversión, así dice la Constitución incluso. El Estado no puede endeudarse para gasto corriente y sobre todo con la Seguridad Social. Entonces, ¿estás seguro de que en la era Correa, el expresidente Correa no utilizó en esos menesteres? No. Eso ya es responsabilidad de los ministros de Finanzas. Eso es responsabilidad de los ministros de Finanzas. ¿Ellos tienen que supervisar o ustedes? La Asamblea tendría que supervisar en qué se hizo eso, porque está prohibido. Está prohibido por ley. Ya. La otra gran verdad es que desde el regreso a la democracia hasta el 2009, ningún gobierno pagó salud. Y en adelante tampoco. En los 10 años salud tampoco se ha pagado. Pero tampoco se pagó el 40% del aporte a las pensiones. Cosa que yo sí debo decir, yo hice un esfuerzo y recuperamos 2.500 millones del 40%, que no se había hecho en 20 años atrás. Hay que decirlo claramente porque así son las cosas. Deuda es, por ejemplo, lo de salud. Eso es una deuda. Lo de los bonos son inversiones que hace la Seguridad Social, como comprar, por ejemplo, acciones de Supermaxi, como comprar, por ejemplo, acciones de las 80 empresas más grandes del país, como tener hoteles en su tiempo que ya lo vendieron, como tener cementeras. Son inversiones que todos los fondos de pensiones del mundo los hacen, porque esa es la función y por eso se creó el Banco del BIES, para que esos recursos que llegan sobre todo del fondo de pensiones puedan ser invertidos y tengan una rentabilidad. Yo me acuerdo, Gonzalo, con mucha preocupación, que antes los fondos de la Seguridad Social eran parte de la Reserva Monetaria Internacional, que no ganaban más que el 0,7% anual. Eso se recuperó cuando se hizo el BIES y se pasó a ganar 7,5%. Es decir, esa es la obligación en el tiempo anterior de la Dirección de Inversiones, de tener la mayor rentabilidad para que el dinero que usted deposita en la Seguridad Social no pierda poder adquisitivo cuando usted se jubile, sino que más bien eso se vaya incrementando. Por esto del Hotel Quito, voy a solicitarle información a Pavel Muñoz, porque su señor padre está este momento dirigiendo el hotel. Yo creo que para que la gente entienda cómo enmascararon el préstamo de dinero al Estado. ¿Qué es lo que hacía el Estado? Emitía bonos y el Seguro Social compraba. Es eso, pues. O sea, el Estado emite bonos y el Estado, ¿qué es lo que hace el IES? Le entrega dinero en efectivo, es decir, le entrega liquidez a cambio de papeles. Papeles que se desvalorizan y papeles que en sus manos, si usted los quiere negociar, están castigados de origen. Es decir, no los va a poder negociar en el valor nominal que consta en esos papeles, sino a un valor inferior. Entonces González, que es además un mentiroso profesional, un embustero, dice, no, nunca le hemos prestado dinero. Usted le tiene bronca, ¿no? No, pero es un tema de país, pues, Gonzalo. Claro. O sea, creo que es la bronca que le tenemos todos por haber hecho lo que hizo con el Seguro Social. Aquí él omite especificar cómo se produce la compra de bonos del Estado por parte del IES. Entonces, el IES, ¿qué tiene? Ahí tienen una caja fuerte, unos papeles impresos que son los bonos del Estado. Pero cuando el afiliado se acerca a la ventanilla, ¿usted le entrega bonos o dinero en efectivo? Porque a un afiliado, el rato en que usted le entregue un bono, le va tirando el bono ahí, pues, y hay una huelga de hambre y va a haber un problema. Claro. Entonces, ese cambio de liquidez por papeles es una forma de satisfacer la necesidad del Estado de tener dinero contante y sonante y de descapitalizar al IES, que en lugar de tener dinero en efectivo, pasa a tener papeles en una caja fuerte.
Y pondera a Ramiro de que ha reclutado 2.500 millones de dólares, pero en papeles. ¿Eso es lo que me quieren decir? No, o sea, él dice que ha recuperado parte del aporte del Estado a la seguridad social. Mire, el aporte del Estado nunca salió de la Constitución, nunca fue reformado. De hecho, la doctora Borja ha explicado que la reforma del año 2015 se hace en contra de la Constitución, que garantiza el aporte del Estado a la seguridad social por las razones que aquí hemos explicado en extenso. Ahora bien, ese aporte del Estado tenía que seguir haciéndose, y se lo hacía, aunque sea en pagos parciales, porque si no era imposible sostener la liquidez del Seguro Social. Claro. Máxime si mientras esto sucedía, el Seguro Social sin financiamiento estaba paralelamente ampliando sus prestaciones a otros sectores de la población que no necesariamente son aportantes. Por ejemplo, usted amplía beneficios de la seguridad social a los parientes del afiliado, lo cual todos aplaudimos y gracias a Dios que así suceda. Pero eso fue una orden de Correa. Claro, usted amplía beneficios a gente que no aporta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con el ingreso de cada afiliado? Con el aporte de cada afiliado está duplicando el esfuerzo financiero. El músculo financiero tiene que ser mayor porque no solo financia las obligaciones del IES con el aportante, sino con otras personas que son de su núcleo familiar. Estas prestaciones desfinanciadas llevaron al colapso de la seguridad social. Pero, Gonzalo, ¿qué es lo más grave de esto? Y por eso es bueno que usted convoque a este panel, porque hay que decirle al país: señores, el Seguro Social está quebrado, pero lo que se viene en poco tiempo es un problema social gravísimo, porque no va a haber plata para pagar a los afiliados y a los jubilados. Sí, pues no va a haber plata para las prestaciones. Eso es lo más grave. Entonces, esa Corte Constitucional... No hay plata para tanta gente, dice. Esa Corte Constitucional correísta, imagínese usted que recién se da cuenta de que es inconstitucional lo actuado. O sea, es una barbaridad, Gonzalo. Ya. Este esquema de seguridad social a la ecuatoriana, debe ir a revisión emergente. Claro. ¿Alcanzamos todavía a que en unos 5 años, 10 años de nuevas aportaciones o de nuevas recomendaciones que se hayan cumplido, o de nuevos requisitos para jubilarse, cambiar el espectro de todas las reglas de juego, el seguro tienda por lo menos a reconfortarse un poco y sirva para los más pobres, se les otorgue en el nuevo sistema una prioridad a los más viejitos, a los más débiles, a los más, a los que se sumen en mayor pobreza. ¿Qué es lo que usted podría, en un segundo tomo de su libro, sugerir? Patricia Borja. A ver, es inminente y es urgente que exista una reforma legal integral que solucione, que brinde una respuesta a toda esta problemática. Y entre más tiempo demore esta reforma, los efectos serán peores para la población ecuatoriana. ¿Y con qué recomendaciones debería actuarse en este otro capítulo? No decir sálvese quien pueda, sino tratemos de arreglar. ¿Qué recomendaciones usted nos ofrecería con aporte patriótico? La aplicación, lamentablemente, de medidas paramétricas, que es lo que se conoce en materia de seguridad social. Aumentar el porcentaje de aporte de pensiones, por ejemplo. Exactamente, porque de acuerdo a estudios actuariales anteriores, la tasa actual con la que se está financiando el fondo de pensiones no es suficiente. No logra el propósito. No logra el equilibrio actuarial del fondo de pensiones. Entonces es necesario que se realicen estudios. ¿Y si cambiamos la referencia para el cálculo también sería una buena medida? También sería una buena medida, pero sobre todo es necesario sustituir el sistema de financiamiento del fondo de pensiones. Actualmente es de reparto. Un sistema de reparto se encuentra sujeto a varias situaciones que lo perjudican. Por ejemplo, las modificaciones demográficas, las modificaciones económicas producto de la tasa de desempleo, subempleo, como le llaman aquí, para toda la gente que en realidad no tiene trabajo. Entonces, es necesario que se modifique el sistema de financiamiento. El doctor Rodrigo Ibarra sugiere que se modifique por un sistema mixto. Un sistema mixto, y eso lo coloqué también en mi libro, lo sugiero,
un sistema mixto que combine los ¿En qué beneficios. consiste? A ver. Un sistema mixto combina los beneficios de la solidaridad intergeneracional, porque la solidaridad es un principio constitucional para la administración de la seguridad social. Entonces, esta parte del sistema sería financiado mediante reparto. Los jóvenes financian con sus aportes a los jubilados, a los viejos. Y por otra parte existe un componente de capitalización individual, cuentas de ahorro individual para cada afiliado, para que vaya depositando Pero hay mensualmente, que se aumentar los años capitalice. de aporte. Es necesario, en cualquiera de los escenarios es necesario aumentar los años de aporte, la edad ¿En de cuánto jubilación. calcula su libro? Bueno, lo que yo sugiero es que se aumente actualmente está en un 7 punto algo, se debería aumentar a un 10% aproximadamente, pero todo es necesario sobre la base de estudios actuariales, Ya. que no han sido realizados. Y la consultora esta de nombre Actuaria. Sí, es la de Rodrigo. Pues, Es la de precisamente. Rodrigo. Ellos es el titular de recomiendan, Actuaria. ellos Sí. recomiendan aumentos progresivos, ¿no? Exactamente, tal y como está en la Ley de Seguridad Social en el Claro. artículo 185, que se sugiere revisar la edad para la jubilación. Y de igual manera, la Ley de Seguridad Social establece que para cualquier mejora, para cualquier modificación en las prestaciones, siempre se deben realizar estudios actuariales y deben contar con el debido financiamiento. otros Y eso es lo que países- no ha pasado. ¿Cree usted, Patricia, que se revisan la edad de jubilación cada cierto tiempo? Claro, se revisa porque es necesario para lograr el equilibrio actuarial del seguro. Sí, pero con una diferencia, Gonzalo, si me permite, Patricia. Con una diferencia. En los países donde se revisa el tiempo de aportación o el número de aportaciones o la edad, los afiliados no tienen que hacer 3 días de fila para que un médico les atienda, pues. No tienen un call center que les da cita para 2 años después. Pero si yo he publicado en Twitter el caso de una señora embarazada que pide cita en el 2017 y le dan para el 2021 cuando el guagua ya sabe 3 idiomas. O sea, esa es la barbaridad. Entonces, Gonzalo, a ver, en lo práctico, ¿cuál es el problema? Mañana viene el gobierno o la asamblea y dice, vamos a subir el tiempo de aportación y vamos a subir el monto de aportaciones y el número de imposiciones para poder jubilarse, porque tienen que subir los 3, o por lo menos 2 de 3, porque si no es insostenible financieramente el incremento, ¿no es cierto? Entonces los afiliados dicen, bueno, y una preguntita, ¿y cómo nos van a atender? ¿Van a subir eso? Y ahora sí van a mejorar, ya nos van a atender. Porque resulta de que la atención es deplorable. Claro. ¿Por qué? Porque las condiciones de administración de la seguridad social no han estado en manos de técnicos, sino de políticos. Y eso es como encargar a un futbolista la dirección de un hospital. Pues el futbolista le aplaudimos en las canchas, pero no administrando un hospital. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, Gonzalo, hay otras medidas que hay que tomar. Hay que cobrar la cartera vencida del IES. Y hay que también revertir. ¿Dónde está ubicada esa cartera? En diferentes ya vencida, estamentos. CEFU. Diferentes estamentos. Vea, Dígalos. hasta, por ejemplo, arriendos de inmuebles. ¿Usted sabe que hay gente que le paga arriendos al Seguro Social de $5 por vivir? Por ejemplo, el programa de vivienda del IES que está en Guayaquil. Hay gente que paga $5 al mes y la inmensa mayoría de ellos está en mora. Entonces, hay una cartera vencida considerable que ahora se recupera con la ley, la última ley que es la de remisión de obligaciones con la seguridad Pero social. se han vuelto a Se afiliar. recupera, pero eso le da liquidez durante un tiempo, o sea, una época, una inyección de liquidez, pero en el contexto no es una Aumenta medida. la O sea, carga es para una el medida futuro. paliativa, pero no estructural. Ya. Y otra cosa, hay que recuperar las inversiones inoficiosas del IES, pues. Hay que pedirles cuentas a los administradores del proyecto, a Toachi Pilatón. ¿Dónde está la plata de los afiliados? Gonzalo, las inversiones inmobiliarias que están En ahí los botadas. grilletes han de decir. Y otra cosa, pues, la administración del BIES, del banco del afiliado. La administración del BIES es otro tema. Diosito. Gonzalo, invíteles a los del BIES aquí para que den cuentas de lo que han hecho con la plata de los No quieren. afiliados. No ve. Ahora, otra cosa, No quieren venir. usted le sube los parámetros de jubilación a un afiliado. Y el afiliado le dice, oiga, ¿y mi quirografario?
y mi préstamo hipotecario, porque son las cosas básicas. La gente necesita el quirografario y el hipotecario para salir de inconvenientes. Y resulta de que hay otro... Esos fueron beneficios que ayudaron a nuestros padres. Pero hay otro factor, Gonzalo. Para sustentarnos, pero claro, ¿no? pues, hay otro factor, Gonzalo. El fondo de reserva. Estos, porque no cabe otra palabra, estos bestias, en el año 2008, se comieron el fondo de reserva, Claro. que era que el colchoncito que tenía la gente para cuando no haya platita, ir al fondo de reserva y retirar. Y le convirtieron en dinero del bolsillo. Mensualizado. Y otra cosa, Gonzalo, vivir en el Ecuador es sumamente caro. Así es. O sea, usted que acaba de volver del exterior, usted va a otra parte, ve la ropa, la comida, vea, aquí en el Ecuador comer en La un restaurante. tercera parte es- en ropa. Vea, es... La tercera parte en tercera comida, parte. no la O sea, mitad. La tercera parte. Gonzalo, es una barbaridad Es lo que una cuesta la economía comida. onerosísima. Trabajamos exclusivamente para el Estado. Claro. O sea, y además, Así mire, es. aparte de que usted le va a subir Para la el carga, Estado corrompido. pero le voy a decir una cosa más, porque le voy a dejar aquí material para unos Para 5 la paneles. burocracia corrompida. Gonzalo, usted le sube los parámetros de jubilación a una persona, ¿no? Y sin embargo la persona saca cuentas, ¿no es cierto? Y dice, a ver, de mis ingresos, 25% de impuesto a la renta. ¿Mm? Aparte de eso, ya no tengo que aportar, el aporte personal ya no es del 10,35, sino que ahora me van a subir como al 14% de mi ingreso. Aparte de eso, en cada factura que emito, tengo que hacer retención del IVA del 100% o del 70% de acuerdo al tipo de factura, ¿no es cierto? O sea, la retención en la fuente, o sea, otro tributo. Y aparte de eso, tengo todo lo que es impuestos municipales. Resulta de que en el balance estoy gastando de mis ingresos algo así como el 60-65% para el Estado. ¿Y qué hace el Estado con ese dinero? Hay que preguntarles al señor Carlos Marx Carrasco qué hacía con la plata de la inmensa maquinaria de cobro de tributos del correísmo. ¿Qué hacen? Porque la gente, a ver, dice, ya, perfecto, voy a pagar todos estos impuestos. Perfecto, pero no quiero que me asalten en los semáforos. Pero pues. ese era... Pero resulta que Él era hombre de ese grupo económico que se ha tomado la Orellana. Vea, la salud pública es tan buena que no necesito pagar un médico particular. La educación fiscal es tan buena que no necesito mandar a mis hijos a una escuela particular. La seguridad es buena. Los jueces sentencian a los ladrones. Hay certeza de que se van a aplicar las leyes, pero es todo lo contrario, pues, Gonzalo. O sea, ese es el entorno en el cual hay que ver estas reformas que se han Un planteado. montón de gracias, Patricia. Si algo quiere agregar y le queda... Algo Le que queda, no en el libro, quiero que lo quede en la mente, en la memoria, porque lo voy a seguir molestando. Tiene tan claro y es tan confiable su testimonio que lo voy a seguir molestando, Patricia. No es Quedamos molestia para admirados mí. de su conocimiento, de su frontalidad y especialmente, digamos, de su dominio de este escenario. Si aquí gobernaran racionales, las cosas cambiarían. Tenemos una juventud esplendorosa como para hacerse cargo virtuosamente de la jornada más difícil que nos va a tocar vivir. Pero bien, Patricia Borja, lo último. Algo que también quiero agregar es que es necesario que se haga una distinción entre un régimen contributivo y un régimen no contributivo, que sería para las personas que no alcanzan con sus recursos, con los ingresos que tienen, aportar a la seguridad social. Y en ese caso, quien tendría que financiarles es el Estado, porque no les alcanza para financiar, para tener seguridad social, para tener protección social en su futuro. ¿Hay esa experiencia registrada en otros países? Claro, sí hay en otros países. Lamentablemente aquí no se ha establecido esa distinción. Por ejemplo, lo que pasa con las amas de casa. ¿Qué fue lo que pasó? El Estado aporta
al financiamiento de las prestaciones del seguro de invalidez, vejez y muerte para las amas de casa, pero el Estado no contribuye y en la Constitución está previsto que el financiamiento de las prestaciones de este sector de la población se realiza con los aportes y contribuciones del Estado. Las contribuciones no fue prevista en la Ley Orgánica para la Justicia Laboral, más bien se estableció un límite a las utilidades de los trabajadores y a propósito esto ya fue declarado inconstitucional. Entonces las prestaciones de este sector de la población únicamente están contando con el aporte de la unidad familiar y con el aporte del Estado, pero no con las contribuciones. Y estas obligaciones se están mezclando con el resto de obligaciones que tiene el fondo de pensiones y se le está afectando. Entonces, ese es un gran inconveniente. Por ¿Qué hay eso que es necesario preguntarle se a la gerente distinga. del BIES? Primero hay que exigirle, porque no preguntarle, hay que exigirle que transparente toda la información referente al manejo del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque no existe información pública, a pesar de que debería hacerlo por mandato constitucional. Los afiliados no tienen conocimiento de cuál es la situación real de las inversiones del BIES. No se tiene conocimiento de todo esto. Se revisa la página web del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ahí, claro, le pintan maravillas. Pero le pidió esa chamba al presidente Moreno porque dijo que era experta en la materia de manejo fiscal, de manejo económico, de manejo financiero. Lo dijo claramente la actual presidenta. Pero es necesario que difunda toda la información, claro, de cómo fue manejado no quieren antes. venir a los medios, Lamentablemente. ni del BIES ni del IES. Claro, no quieren. El del IES ya se va más bien. Ha renunciado el señor Rodas, de lo que yo conozco. Ya lo renunció. Sí. Porque el director general ya había renunciado. Es igual. del equipo de Carlos Marx Carrasco, pues. Era el subsecretario de él en el Ministerio de Trabajo. De trabajo. Y era además del segundo a bordo de Carrasco en el SRI. Y él estuvo de O acuerdo sea, con la supresión él es parte de la aporte. herencia del correísmo. Y él estuvo de acuerdo con la supresión del 40%. Pero claro, si él es uno de los que firma uno de los informes Claro. a favor de la supresión del 40% aporte al IES, y resulta que ahora él es el presidente del Consejo Directivo Y se del IES, por regocija de Dios. que haya Pero es sido que la restituido. mediocridad cameral es terrible. Y eso Por es lo que la gente no conoce. no hay entidad Usted fiscalizadora. recién se entera de lo que le estoy diciendo. Sí. Es del equipo de Carlos Marx Carrasco. O sea, son las rémoras del correísmo administrando el Seguro Social, por Dios. Entonces, ¿qué cambio puede haber, licenciado Moreno, si usted pone a la gente de lo peorcito del correísmo, le pone a administrar el Seguro Social, pues? Es decir, tras bastidores, Carlos Marx Carrasco O administrando les ponen el Social. Banco del Pacífico también, pues. También. Bueno, y el BIES, no se diga. Y la CFN. Y así sucesivamente, porque, mire, el correísmo, una cosa es que el jefe de la pandilla esté en Bélgica, y el otro, el subjefe, esté en La Tacunga, pero los demás integrantes de la banda criminal, algunos de ellos están en funciones públicas. Eso es lo que la gente les reclama y le dice, vea, licenciado, sáqueles, no les premie, pues, de embajadores, bóteles, hágales de enjuiciar, métales de la cárcel, o por último, recupere la plata que se robaron, pero ya, pues ya, o sea, ¿qué estamos esperando? Porque lamentablemente todo queda en más de lo mismo. Muchas gracias, dama y caballeros. Muchísimas gracias. Porque aquí decimos la verdad. Gonzalo